¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes con esta mesa de Para Opinar, una mesa de análisis, de debate. Hay muchos temas, por supuesto, que desmenuzar, déjeme decirlo así. Y bueno, esta tarde tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis con Eduardo Manzanares, Eduardo Torreblanca y Raúl Frías Lucio. Un gusto, compañeros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Gracias, Eduardo. gracias. Bueno, estaba yo pensando cómo arrancar esta mesa de análisis y de debate. Y bueno, no se me ocurrió más que transferirme al Hipódromo de las Américas. En que arrancan, porque así arrancan, ya apenas una semana después de la jornada electoral del 5 de junio, arrancó ya la carrera para el 2024, no tanto la del 2023, la del 2024 ya con Castillo, con candidatos, no voy a decir como los llaman, con candidatos en el caso de la oposición, y en el caso de la oposición, eso es lo que falta, candidatos. ¿Cómo ver todo este panorama? Y voy a anunciar algunas de las cosas que seguramente vamos a ir desmenuzando. La reunión de Enrique Peña Nieto con algunos priistas connotados en Madrid. La reunión que tendrán algunos priistas connotados aquí en la Ciudad de México mañana con el presidente nacional Alito Moreno. La reunión, el evento magno ayer en el Estado de México, en el que arrancan teóricamente a la candidatura al Estado de México, pero quienes se presentaron fueron 3 de los precandidatos al 2024. ¿Qué pasa con el hay tiro de Acción Nacional y qué pasa con la indecisión de Movimiento Ciudadano en ese camino bien complicado que se avecina para todos los mexicanos? Inicio contigo, Raúl. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo Torreblanca, Eduardo Manzanares? Gracias. A ver, sí, me parece que son tiempos adelantados y que le dan pie a esto que les gusta tanto a los políticos, ¿sí? Comentábamos esta tarde, Eduardo Manzanares y yo, en un espacio editorial que tenemos aquí en Mega Noticias, sobre este avance, estos adelantos que hay en los tiempos. Y realmente, como bien lo dices, Paco, me parece que el tema no es el Estado de México, aunque tiene su importancia, y Coahuila en el próximo año, en la elección del 2023, pero me parece que lo que habíamos venido viendo es esto, o sea, el estar placeando, el estar impulsando, el estar empujando, ¿sí?, a los candidatos o los precandidatos que tiene Morena, o el presidente López Obrador, y estarlos placeando y mostrándolos de alguna forma para que se vayan posesionando, ¿sí? Dice el presidente que no tiene su preferido, pero yo tengo mis dudas respecto al tema, ¿no? Ayer vimos en este evento de Toluca, vimos a Claudia, vimos a Marcelo, vimos a Dan Augusto, a los 3 funcionarios de primer nivel. Me llama que el secretario de Gobernación, el responsable de la política interna del país, esté, como lo vimos en campaña para las elecciones del 5 de junio, y lo seguimos viendo en este trabajo haciendo campaña. Me llama mucho la atención esta parte, pero bien, me parece que aquí trataron de mostrar músculo, sobre todo por la importancia que tiene el Estado de México, y también como un banderazo al inicio de estas precampañas de los 3 candidatos. Falta uno, falta Monreal, que de alguna forma, él en una forma, marginal, dice que hay que guardar los tiempos, que no se viole la ley, que no haya actos adelantados de campaña. En fin, me parece que si no empezamos a ver lo que ya suponíamos. Escuchamos a Marcela, a Claudia hablando de unidad, a Dan Augusto de unidad. Pero me parece que ese es el reto con Morena, precisamente la unidad. Hasta aquí dejaría este primer comentario, Paco. Sí, ya nada más le agregaría, y si no lo invitaron, porque puede ser que no lo haya invitado, ya lo platicaremos. Eduardo Manzanares. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Sí, pues es un acto anticipado, bueno, no anticipado, ¿no? Extremadamente anticipado de campaña por parte de estos 3 personajes
que están ligados a la política, pero que están en todos siendo servidores públicos, y esto es muy lamentable para la política, sobre todo cuando escuchamos cada mañana a un ejecutivo federal hablar del respeto a las elecciones, el respeto a los electores, pegándole un día sí y el otro día también al Instituto Nacional Electoral, voces de Morena hablando del fraude, para evitar fraudes electorales cuando se llevan 4 de 6 gubernaturas, cuando es este mismo INE el que organiza las elecciones y el mismo que organizó las elecciones cuando ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia. Entonces, el discurso que se va convirtiendo en una narrativa que permea en la mente de los seguidores de Andrés Manuel y del grupo político de Morena, que pues los termina convenciendo de que en cualquier momento pueden hacer fraude y les pueden quitar cualquier victoria cuando se les ha demostrado una y otra vez que no es así. Pero aquí me llama mucho la atención estos actos anticipados de campaña por parte de servidores públicos. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya castigó a 16 gobernadores que estuvieron haciendo campaña con la reforma eléctrica. Ahora tendrá que ponerse muy, muy abusado el Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral, porque esto se suma a unos carritos que dicen Adán Augusto va. Una fotografía con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y Andrés Manuel tomados de la mano en la victoria. ¿Quién está pagando esta campaña? ¿Por qué está haciendo esta campaña y sobre todo tan adelantada? ¿Y de dónde están saliendo los recursos? Si son recursos públicos, no se vale, ¿no? Oye, Eduardo, y déjame plantearlo aquí en la mesa, pusiste puros temas que no tienen solución, que no se van a resolver, que no se van a transparentar. A ver, y los castigos, lo hemos platicado aquí muchas veces, los castigos no sirven de nada, hombre. Están ya absorbidos de antes por los propios partidos y los funcionarios. Este tema del financiamiento, igual no va a pasar absolutamente nada. Hablando de financiamiento, Eduardo. Pues mira, como bien lo señala Raúl y Eduardo, me parece que estos no son los tiempos para pensar en la sucesión. Es una sucesión muy adelantada, con el permiso presidencial, que distrae la actividad de los funcionarios públicos en un país donde las cosas no podemos decir que marchan correctamente. Y le quiero ver el lado oscuro a esa intención de traer a colación esos destapes que hoy, por cierto, acapararon la atención de la mayor parte de los diarios que se editen en la capital de la República Mexicana. Y me parece que es un claro intento de desviar la atención hacia cuestiones que son espectaculares, pero que no van a ser redituables para el crecimiento económico ni el avance del país en áreas fundamentales como son la salud. Entonces, como no están dando resultados en esos ámbitos que son realmente los neurálgicos, los importantes, la pobreza extrema, la salud, la medicina de los niños con cáncer, de la medicina de anticancerígenos, también de los adultos, pues entonces lo que haces es sacas a placear a tus candidatos. Eso distrae a la prensa, nos tiene ahí movidos con esos asuntos, cuando la verdad es que hay que atender muchos terrenos que han sido muy fallidos en la administración y que hoy forman parte de ese saldo en contra que tiene el gobierno federal. La verdad, a mí me parece muy lamentable que se esté hablando en esos términos cuando hay tantas cosas pendientes que atender, entre ellos, por ejemplo, el asunto de la propia inflación, el asunto que he mencionado y muchos otros más, Paco. Es la verdad, es irresponsable de este gobierno andar dándole cuerda a ese terreno, a ese tema, cuando hay otras cosas muy importantes que atender. Pero esas cosas importantes que hay que atender, ¿cuándo le ha interesado a cualquier gobierno de este país? Nunca. Primero los intereses políticos y económicos de ese enorme grupo de políticos, ni siquiera sin color, ¿sí? Eso es lo principal. A ver, arrancamos con el tema Morena, pero hay otro tema, el tema PRI, y las dos reuniones, la del fin de semana en Madrid y la de este próximo martes en la Ciudad de México, en donde, bueno, no queremos pensar que le van a jalar las orejas ni le van a poner los puntos sobre las sillas, pero algo tendrán que hacer.
Regreso contigo, Raúl. A ver, sí, déjame nada más, porque me quedo con ganas de abundar sobre lo que dice Eduardo Torreblanca. Sí, estamos en este tema, Paco, que tanto nos gusta a veces a los periodistas, a los reporteros, el tema de la política, y les hacemos la segunda a los políticos, y ahí estamos dándoles, escuchándolos. Sí, y yo comentaba y me preguntaba, a ver, aparte de toda esa lista gigantesca que hay de pendientes que requieren de tiempo completo para gobernar, para tratar de llevar a este país en un camino del bien, de crecimiento, de generación de empleos. Ve lo que está pasando. Tenemos Michoacán incendiado, tenemos problemas de inseguridad donde sea, matan y queman vivo a un dirigente, aún porque lo confunden. Somos bárbaros, o sea, es tremendo lo que pasa. La inseguridad prevalece en todos lados y la verdad es que tenemos estas caravanas migratorias que me llama la atención. Desaparece de repente los 15,000 migrantes porque los convencieron de que pues se regresaran o a dónde los habrán llevado. En fin, o sea, hay tantos problemas y estamos tan distraídos en este tema y que además, déjame sumarle algo más, los políticos que estamos viendo, los que se están lanzando o los están lanzando, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho por este país? ¿Qué han hecho Marcelo Ebrard por este México? ¿Qué ha hecho Claudia Sheinbaum, además de malgobernar, digo, lo que puede en la Ciudad de México? ¿Sí? El secretario de Gobernación haciendo esto, que son campañas. O sea, ¿qué han hecho para de alguna forma merecer en un momento dado ser precandidatos para un país? Y seguramente de los partidos, de los otros partidos, debe estar igual. Ya lo decías y déjame entrar al tema del PRI. A ver, híjole, el PRI tiene su historia y la conocemos todos nosotros, la conocemos muy bien, sí, como un partido hegemónico, sí, de compadres, de cuates, de compromisos, ha estado durante años, sí, y este último sexenio de Peña Nieto, pues el más corrupto, con todo ese grupo de gobernadores, de los nuevos gobernadores, esa nueva cara del PRI, unos en la cárcel, otros huyendo, otros extraditados, caramba, ¿sí? Y hoy vemos cómo, bueno, a pesar de todo esto, el PRI sobrevive, ¿sí? Sobrevive con un 18%, según nos dijo Alejandro Moreno en entrevista aquí a Mega Noticias, donde justifica su participación en la alianza. 18 el PRI, 17 el PAN, 5 el PRD, y ellos, de acuerdo a sus cifras y a los cálculos, dicen, sí nos da para poder de alguna forma estar al nivel de competencia con Morena para el 2023 y 2024, ¿sí? Entonces, y luego vemos lo que publica Mexicanos contra la Corrupción de Alejandro Moreno, en donde no se explican cómo tiene tantas propiedades, si esas grabaciones que publicó la gobernadora de Campeche, la denuncia de Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, pues ahora me imagino que algunos priistas estarán preocupados y ya mañana veremos qué va a pasar, pero ya se está adelantando que le van a pedir pues que se retire, porque me parece que puede ser, como lo comentamos hace una semana, Paco, era una piedra para la alianza. Alejandro Moreno es un obstáculo para la alianza, pero... Y para el mismo PRI. Hay quien dice que... Sí, y hoy hay una buena columna de Raimundo Rivapalacio donde dice que puede chantajear a los priistas diciendo que ese porcentaje se lo puede entregar a Morena. Pero ¿cuál es el escenario? Pues el PRI va a desaparecer si no es que no sucede otra cosa, pero ya veremos en la especulación, Paco. Por eso justamente la preocupación de priistas como Beatriz Paredes Rangel, como Pedro Joaquín Caldwell, en fin, de muchos que ellos han solicitado esta reunión, que Alejandro Moreno ha aceptado, y vamos, yo dudo mucho que vaya a renunciar. Algo tendrán que cambiar, porque también la renuncia
le caería mal al PRI y a Va por México. Ambas cosas, ¿eh? Es verdaderamente un lastre. ¿Quién sabe? A Va por México no estoy seguro, ¿eh? Bueno, pero no sé qué piensen mis compañeros. A ver, Eduardo Manzanares. A ver, si me permiten, miren, de la reunión del día de mañana saldrán cosas positivas y negativas para el PRI. Yo coincido con Raimundo Rivapalacios en el que Alito Moreno va a estar de una u otra manera chantajeando a los expresidentes nacionales del PRI. Sin embargo, los números pudiesen ser negativos por los resultados finales obtenidos. Sin embargo, si los vemos desagregados por partido político, no tenemos otro punto de comparación más que la elección del 2018. Realmente no le fue mal ni al PAN ni al PRI. A ninguno de los dos. Porque estamos hablando en número de votos, en números de votos totales, obtuvieron tanto el PAN como el PRI mayor cantidad de votos en estas elecciones pasadas que en el 2018. En las mismas entidades federativas. Obviamente no estamos hablando de otras entidades, sino en las mismas 6 entidades federativas. Estamos hablando que el PAN en el 2018 obtuvo, por ejemplo, 109.164 votos en Oaxaca. En esta ocasión sí bajó a 42.616, pero el PRI en Oaxaca, de 233.209 votos, obtuvo 247.771. En Oaxaca. En Aguascalientes, el PAN subió de 143,000 votos a casi 200,000, 199,395, baja el PRI. En Durango baja un poco el PAN, pero sube el PRI considerablemente de 87,363 votos a 215,251. Y lo mismo sucede, en unos sube y en otros baja. Y lo mismo sucede con la Alianza y también incluso lo mismo sucede con Morena y sus aliados en estas elecciones en particular. ¿Qué quiere decir? Que desde mi punto de vista, por ejemplo, a Morena no le conviene que la gente salga a votar. Mientras menos votantes haya en las casillas electorales, mejor le va a ir al grupo en el poder y obviamente peor le va a ir a la oposición como tal. Sí va a estar muy interesante la reunión de mañana, pero con estos números, Alejandro Moreno se pudiese llegar a defender. Complicado. Eduardo Torreblanca, hablando de números. Mira, en el terreno de la política, la verdad es que hay muchas cosas que ustedes pueden decir mucho más interesantes de las que yo puedo aportar en esta mesa. Sin embargo, yo sí creo que es una vergüenza que los mexicanos hayamos perdido oportunidades para manifestar e irnos organizando para que quienes no coincidimos en que la manera en que se ha gobernado ha sido positiva, quienes pensamos que es necesaria una nueva alternancia, porque si mantenemos un partido que no tiene rumbo, no tiene estrategia, no tiene palabra, no tiene capacidad de operación, si no somos capaces ya de empezar a ver cómo vamos a evitar que este país se destruya diariamente, pedazo a pedazo, tengamos la posibilidad de unir convicciones y hacer una estrategia común en que manifestemos al menos el rechazo por la manera en que se ha gobernado en los pasados 3 años y fracción. Perdimos la oportunidad de hacer lo propio en la ratificación de mandato. No nos pusimos de acuerdo sobre si era prudente asistir o no asistir, en qué sentido. Y yo la verdad es que no veo ningún aspirante de oposición a Morena serio, con posibilidades o alguno, ya digamos uno, figuras que puedan ser aquellas que hagan posible la unión de los mexicanos para la defensa de lo que tenemos en México y la necesidad de hacer menos ajustes y sobre todo permitir que se siga lastimando, se siga fragmentando la realidad de este país. Y yo creo que el PRI no tiene con qué defender esa posibilidad, tampoco lo ha hecho el PAN, no lo quiere hacer el Movimiento Ciudadano, y me parece que en ese sentido pues estamos limpiando el terreno para que quien resulte la big corcholata
tenga el camino abierto para poder ratificar la capacidad de movilización y el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos hacia este partido de Morena, que la verdad yo no le veo forma de que pueda hacer algo en beneficio del futuro del país. Fíjate que por lo que acabas de mencionar me hiciste recordar... Si me permiten... Sí, adelante, Eduardo. Sí, sobre lo que acaba de decir mi tocayo, sobre lo que acaba de decir Eduardo, tiene mucha razón. Bueno, mira, primero tenemos que tomar en cuenta que se están perdiendo prácticamente 100,000 millones de pesos por el subsidio a las gasolinas, que ese es un tema que lo va a venir persiguiendo a Andrés Manuel y a la Secretaría de Hacienda. Pero dentro de todo esto, miren, yo tengo mis dudas y considero que es bueno que ahorita la oposición no ponga a un personaje al frente como un posible candidato. ¿Por qué? Porque le estaría dando la oportunidad a Andrés Manuel, a partir de que lo pongan todos los días, todas las mañanas, de golpearlo de una u otra manera y de sumarle negativos y sumarle positivos a sus tres candidatos. Entonces, desde mi punto de vista, todavía no es tiempo para que la oposición ponga a esa persona, que tiene que ser una persona libre de manchas pasadas, desde luego, y también una persona que sepa conducir a través de un liderazgo de unión en el que pueda lograr una sociedad unida y fuera de divisionismos. Pero ¿para qué metes ahorita a una persona para que lo estén golpee y golpee y golpee de lunes a viernes todas las mañanas? Estaría, cualquier punto político estaría pues tirándose a la basura, ¿no? No, indudablemente, tocayo, indudablemente, pero si lo que sí tenemos que hacer los mexicanos es ir viendo cuáles son las figuras de una oposición, empezar a escuchar esas figuras, no colocarlo, porque sí, como tú dices, lo quemas prematuramente, o sea, lo subes al ring en condiciones muy desfavorables, mucho antes del tiempo que es el prudente hacerlo, pero sí necesitamos empezar a ver y escuchar sobre todo aquellas propuestas de los ciudadanos que tienen capacidad quizá para llevar adelante un trabajo de oposición al actual gobierno federal. No digo, tienes toda la razón en lo que acabas de mencionar, no puedo estar más de acuerdo, pero yo sí creo que faltan esas figuras que tarde o temprano tendremos que decir por cuál de ellas, si es que alguna existe, puede ser la idónea para articular una oposición inteligente y razonada. Sí, faltan figuras, no veo todavía por dónde, y coincido con ustedes, pero, y le paso la estafeta a Raúl Frías, el no meterlo, el no tener un candidato designado que efectivamente van a golpetear insistentemente, ¿no es también un error dejándoles el camino libre, Raúl? Sí, a ver, igual, pienso como Eduardo, con los Eduardos. Sí, poner anticipadamente a un candidato es darle la oportunidad también al partido en el gobierno de estarlo golpeteando todos los días. A mí me parece que también. Pero sin embargo, ¿sabes qué sí falta? Falta liderazgo de los partidos políticos. Vemos el PRI, lo que está sucediendo, lo que va a pasar. ¿Y del PAN? ¿Qué tiene que hacer Enrique Peña Nieto en Madrid? ¿Qué tiene que estar haciendo, algunos participantes en este tema? Ahora, los expresidentes del PRI no se dieron cuenta cómo eran sus gobernantes. Nunca fueron Beatriz Paredes, nunca fue esta Claudia Ruiz Massieu y los que están convocando a Alito. Pues, a ver, participaron ahí, o sea, y vieron las tropelías que se cometieron, y en aquel entonces yo no escuché esas voces que se levantaban, pero bueno, entiendo, eran del mismo partido. Vemos un partido Acción Nacional completamente desdibujado. Si ahorita me preguntas, ¿cuál sería la oportunidad de los partidos políticos? Marcar ruta, Paco. Marcar ruta, o sea, no poner candidato, pero marcar una ruta con claridad. El PRI la tiene complicada por los antecedentes. El PAN podría tener una ruta mucho más clara y marcar una ruta a dónde ir, ¿sí? Sí, entonces me parece que sí está desdibujado todo el sistema político y bueno, este movimiento como el de Morena, pues tiene una gran fuerza por todo el respaldo que le viene dando el presidente y porque es de conveniencias, Paco. Hoy todos están en este barco
del éxito y todos se quieren subir a este barco de Morena, pero no hay filosofía, ya lo decía muy bien Eduardo, no hay una ideología clara, ¿sí? La 4T, como se la ha llamado, nadie la entiende. Nadie entiende qué significa exactamente. Eso es lo que yo creo. Entonces, creo que los partidos podrían tener... Perdón, Paco, te escucho un poco cortado. Difiere un poquito esta parte de la ideología, Raúl. Realmente la ideología, creo que en este momento ni importa, a la gente no le importa de qué ideología eres, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, ni sabemos, ¿sí? Yo creo que aquí el gran problema, y lo decía, lo iba a decir hace un momento cuando hablaba Eduardo Torreblanca, y de alguna manera lo han ido tocando ustedes. O escuchaba yo esta mañana a Beatriz Paredes Rangel, entrevistada en W Radio, y decía, Morena ganó por el voto clientelar. Y yo pensando, dije, bueno, no era el mismo voto clientelar que ustedes tenían. Como si me hubiera escuchado, dijo, les respondió a Marketing, está copiando el método de partido de Estado. Sí, por supuesto. Y a ver, quítale el poder que tuvo el PRI ahora Morena. No se lo quitas. Claro. No hay modo. Tiene que haber una estrategia, no de un año, no de dos, no de un partido, no de dos. Tiene que haber todo un entramado para poder recuperar lo perdido. Pero además de eso, convenciendo a la gente. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Regresamos. Un momento. Ya estamos de regreso para opinar y bueno, nos quedábamos pendientes. Eduardo Manzanares, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, para concluir de mi parte con este tema político, fíjense que el PRI tiene que pensar en algo. Tiene que pensar en más de 80 años de tropelías y de hacer con la ley prácticamente lo que se les daba la gana. Y nosotros como sociedad, pues de una u otra manera, con lo que nos están demostrando los actuales servidores públicos de Morena, quieren hacer lo que se les da la gana. Con la banderito, con el pañuelo blanco, Andrés Manuel, que se acabó la corrupción, bueno, pues no ha demostrado nada que se haya acabado. Al contrario, la corrupción sigue y todo esto lo estamos viendo y viviendo. El tema inflacionario se sigue presentando, de nada sirvió su plan antiinflacionario porque a final de cuentas la canasta básica sigue en aumento, la gran mayoría de los productos de esta lista de 43. Entonces, mientras el país se revuelve entre tropelías políticas, a los ciudadanos, a muchos nos está llevando la tristeza. Eduardo Torreblanca. Mira, yo creo que es muy importante, debería ser muy importante, como bien lo señala Eduardo y lo confirma Raúl, no es el momento de definir quién va a ser el candidato que se oponga, sino más bien el ir conformando la agenda del 2050, México hacia el 2050, en los temas fundamentales de educación, temas fundamentales, México en el escenario global, el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, sobre qué bases, contaminación, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo salud, por ejemplo. Esos son los temas que permitirían pensar a los mexicanos en qué país queremos que nos vivan nuestros hijos para el 2050. A muchos de nosotros ya no nos va a alcanzar el tiempo para ver esa realidad, pero por lo menos hay que empezar a definir y llevar al tema fundamental al país, no que nos estemos viendo ahí desgarrando las vestiduras por las corcholatas. O sea, ¿qué nivel en México, a qué nivel ha llevado el presidente a la discusión política, hasta el término de las corcholatas? Es como Fox cuando empezó a hablar de las pymes, lo hizo diciendo de los changarros. No, bueno, si empezamos por menospreciar a la política o a los negocios, pues entonces, ¿qué futuro vamos a tener en este país, caray? Por lo menos definamos la agenda, vamos a ser serios. Hoy Japón está pensando cómo va a formar a sus niños en ciudadanos del mundo, y nosotros, en lugar de estar viendo hacia adelante, estamos viendo hacia atrás. De verdad, es una verdadera vergüenza. Sí, estamos viendo a ver si le atinamos
los alfabetizamos, ¿no? Sí. Así de grave. Cerramos contigo, Raúl, un último comentario sobre este tema, y no hemos hablado de si hay tiro o no hay tiro. A ver, tragedia, sí, más que vergüenza, yo a veces digo es una tragedia lo que le está pasando al país. Ni creo que sea la primera vez, pero tampoco, no creo que sea la última, pero sí, no se ve con claridad el rumbo que vamos a seguir. Me parece estos planes de hablar en los siguientes 10, 15, 20 años, pero que gobierno tras gobierno de cualquier partido que sea, siguiera con un plan. El problema es que aquí cada 6 años cada uno trae su propio plan y hay algunos más, digamos, radicales, por llamarlo de alguna forma, como este gobierno que pretende combatir o pretendía combatir la corrupción, que pretendía abatir la pobreza, que proponía de acabar con esta brecha enorme que se abre entre los que tienen y los que no tienen, sí, pero que a fin de cuentas los datos, la evidencia nos dice que no está operando. Y sí, me parece que la oposición, más que estar diciendo si hay tiro o no hay tiro y ese tipo digo, para mí son como tonterías, me parece que lo que podría funcionar este es el camino que tiene que tomar este país y tenemos que definir cuál es el camino que queremos, porque el asunto es que quien está definiendo la ruta que quiere este país, pues es, no quiero ser peyorativo, pero es un grupo de personas que de alguna forma, sí, tengo mis dudas sobre su formación, tengo mis dudas sobre qué es exactamente lo que quieren para un país como México, y sí, está fuerte la cosa, por eso digo, más que vergüenza, me parece que es una tragedia lo que nos está viniendo, lo que nos está ocurriendo como país, pero bueno, puede haber muchas visiones de esto, ¿no? Así es, sin duda. Muy bien, bueno, así cerramos este tema que nos va a llevar todavía muchos meses hablándolo porque ya, como dije al principio, arrancó la campaña del 2024. Pero hay otra cosa que sí nos preocupa, sí, y también la hemos venido mencionando a lo largo ya de muchas semanas. Hoy concretamente voy a hablar de estas imágenes que se presentaron en redes sociales el fin de semana con los convoys de sicarios allá en Teocapan, en Guerrero, ante la mirada impasiva de los soldados. Ahí lo tiene usted, ahí está la imagen, pasando y los soldados, pero ni chistando, tal vez hasta haciéndose un poquito como para atrás, así como no me veas, yo no soy, no volteo y no te veo. Ahí está, esa es la presencia del crimen organizado en tan solo uno de muchos estados en donde está presente. La otra imagen es lo ocurrido hoy también en un operativo, así lo mencionó el gobierno del estado en Michoacán, ahí lo tienen ustedes, un operativo en donde, esto es en San Juan Nuevo, allá en Michoacán, y bueno, en cuanto empezó esta caminata de soldados, sobrevino una situación de quema de vehículos en el poblado, en fin, una situación complicada. Y cierro con un tercer ejemplo también del fin de semana. El robo, el atraco de 20, al menos esa es la información que tenemos, de 20 contenedores en Manzanillo, en Colima, que hasta donde entiendo no fueron robados de la aduana, sino de un patio en donde ya habían sido entregados, pero eran 20 y varios de ellos con oro, con plata, con zinc, con televisores. Nadie sabe, nadie supo. 20 contenedores. No es como robarse un celular, ¿eh? Y entonces ahí sí, a lo que tú decías hace un momento, Raúl, ¿qué onda con la inseguridad y la violencia? No pasa absolutamente nada. Eduardo Manzanares. Mira, Paco, es verdaderamente lastimoso los 3 ejemplos que tú acabas de poner sobre la mesa. Y más aún el tema del ejército con este convoy del crimen organizado, que ahora no sé desde cuándo tendemos a decirle crimen organizado cuando realmente son narcotraficantes. Pero de que están y que lastiman mucho y lastiman mucho a la sociedad. Sí, o sea, sí están organizados, pero no dejan de ser, a final de cuentas, no dejan de ser narcotraficantes. Claro. Pero mira,
Cada vez que esto sucede, desde mi punto de vista, cada vez que esto sucede, cada vez que el ejército mexicano, la Marina, la Policía Estatal o la Policía Municipal, Guardia Nacional, deja pasar ese tipo de convoys, ponen en riesgo a la sociedad. Cada vez que lo hacen, nos ponen en riesgo a nosotros, porque ellos continúan y tienen luz verde, por lo que vimos, para hacer sus tropelías, para meterse con quien se quieran meter, sean de otro cártel de la droga o sean con la sociedad civil, pero nos ponen en riesgo a nosotros. Parece mentira que nos tengan en esa incertidumbre de no poder salir a las calles, porque capaz de que nos los encontramos o nos encontramos con un fuego cruzado, o algo sucede, vaya, están aplastando la ley y están ensuciando la Constitución y el Estado de Derecho de una manera en que no deberíamos permitirlo como sociedad. Deberíamos todos estar a final de cuentas hablando y no dejando el tema y marcando esa agenda. No la agenda que quieren en el Palacio Nacional, que sale desde el púlpito todas las mañanas, porque esto lastima y lastima mucho. Lo sucedido en Michoacán también, a ver, las armas en manos de civiles para organizarse según ellos en estas guardias comunitarias es ilegal. No está dentro del Estado de Derecho y luego quemar las patrullas. Carambas, o sea, ¿en qué tipo de país nos estamos convirtiendo en el que los abrazos no sirven absolutamente de nada más que para mancillar y pisotear el Estado de Derecho en nuestro país? Es verdaderamente lamentable y sí, a mí en lo particular me molesta mucho. Terrible, terrible. Es una situación caótica y a ver, yo me imagino que Raúl está ansioso de entrarle al tema, porque además lo habíamos platicado esta mañana, Raúl. El tema es que me da la impresión que las autoridades, el mismo presidente y el secretario de la Defensa, las autoridades que están tomando estas decisiones sobre no actuar, sobre hacerse de la vista gorda ante estas imágenes, sí, y estas y todas las que hemos visto en el pasado también de diversos grupos que, bueno, hasta corretean a los miembros del ejército mexicano. A ver, todo eso, el no actuar en contra del crimen, en contra de la delincuencia, es estar permitiendo que esta fuerza, este crimen, sí, se siga posesionando, siga abarcando, siga creciendo, siga tomando territorio, como ya se ha señalado, sí, con la complacencia de la autoridad. Sí, el tema no solamente de abrazos, no balazos, el tema de saludar a la mamá del Chapo, el tema de considerar a los delincuentes también como seres humanos que tenemos que proteger, toda esa serie de acciones, sí, nos llevan a fortalecer al crimen. Cada espacio, cada paso que da para atrás la autoridad es un paso para adelante para los criminales. O sea, ellos no se quedan quietos, ¿sí? Y la autoridad se ha ido haciendo para atrás y ha permitido que el crimen esté disputándole el exclusivo uso de la fuerza que tiene el Estado. Y esto lo estamos viendo con todas estas acciones que nos acabas de transmitir, y eso es muy lamentable, porque si no son ellos los que van a hacerle frente al crimen, la pregunta es ¿quién se lo va a hacer? Por eso me parece lamentable todo esto que estamos comentando. Así es, sí, Eduardo Torreblanca, Jax. Y lo más grave es que no es una policía, Raúl, no es la policía de Michoacán, o de alguno de los municipios de Nuevo León, es el ejército mexicano. Es de las pocas instituciones que mantienen hoy todavía, o no sé si debo decir mantenía, un prestigio entre la población mexicana. O sea, qué triste que nuestro ejército haya sido ofendido por una política de permisibilidad. O sea, qué triste que el presidente, con el argumento de abrazos no balazos, haya permitido que se ensucie, que se enlute, que se ofenda descaradamente el prestigio del ejército mexicano, que es de lo poco que teníamos de pie. O sea, es verdaderamente lamentable. Yo no creo, como lo señala Porfirio Muñoz Ledo, que el presidente esté coludido.
pero finalmente eres responsable por omisión de todo lo que ha sucedido y de el costo que la reconstrucción del ejército mexicano y de la paz va a tener que suceder en nuestro país, porque has dejado que se fortalezca la criminalidad organizada, que hoy no solamente, tocayo, está en el narcotráfico, que está en el tráfico de prostitución infantil, que está en la venta de órganos, que está en la venta en el robo de contenedores, porque para robarse 3 contenedores o 4 contenedores, oye, no es enchilame esta gorda. O sea, no necesitas una troca ahí con capacidad en la cajuela, necesitas una capacidad de operación verdaderamente espectacular para hacer ese operativo. Y lo único que deja esto en claro es que en México no hay ley, que en México no hay gobierno, que aquí está ganando en el gobierno el narcotráfico. ¿Qué tanto, a ver, Eduardo, qué tanto se ha dejado, qué tanto lo ha permitido el propio ejército? ¿Dónde están los altos mandos que salen a defender? ¿Sí? Entiendo que le sirven al país, entiendo que su comandante máximo es el presidente de la República, pero eso no permite, ¿sí? No debe de llevar a que dobles las manos, como lo han hecho en muchos de los casos. Lo comentábamos hace un par de semanas aquí mismo. Yo tengo entendido que hay versiones, hay situaciones en las que se habla de que hay división adentro del propio ejército, claro, por este tipo de cosas que han ocurrido. Algo tienen que hacer. No pueden cruzarse de manos y nosotros no podemos acusar a una sola administración. Esto viene de atrás. Y decías hace un momento, Eduardo, que era la única institución que se había salvado. Difiero, mi querido Lalo. Hay más de un ejemplo que han caído y el más reciente lo acaban de rescatar esta administración de los Estados Unidos. Así lo veo. Pues sí, Raúl, lamentablemente quizás. Sí. Tocayo. Sí, bueno, pero a ver, Eduardo se refiere seguramente a la percepción que tiene la población y que efectivamente era entre las instituciones que tenía el mayor prestigio, sí, o sea, sin duda el Ejército, la Marina, sí, incluso la Guardia Nacional, sí, aún de alguna, como un apéndice de esto. Me parece, sí, México ha perdido con todo esto, Paco. Yo creo que hemos perdido simplemente esto, no se respeta el Estado de Derecho, no hay quien esté defendiendo la Constitución, y eso sí, en el atril presidencial todas las mañanas se dice sobre el tema, pero la realidad es que sí, se han estancado algunos delitos de los que se están reportando continuamente, pero las masacres, este tipo de situaciones que estamos viendo, cómo se ha venido posesionando el crimen y ha ido abarcando diferentes áreas del país, pues es completamente lamentable. Si le sumas los 120,000 muertos de esta administración, más los desaparecidos, sí, tenemos una tragedia en el país, sí, que ni países con conflictos bélicos tienen, lamentablemente. Ha habido ocasiones en las que hay más muertos en México que en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Que se mueran más en nuestro país que en ese conflicto absurdo que tiene Rusia en contra de Ucrania. Así es, Eduardo Manzanares. Cerramos. Así es. Sí, y tenemos mucho la culpa nosotros, a final de cuentas, y hablo como sociedad y también incluso como medios de comunicación en su mayoría. No fue tendencia nacional la declaración del secretario del secretario de Marina Armada de México, cuando dijo que no podían meter a la cárcel a los elementos que descubrieron, robaban material, armas, chalecos y demás que lo vendían a la delincuencia, no los pueden meter a la cárcel porque es muy complicado hacerlo. Muy difícil. Este tipo de declaraciones, vaya, por favor, era para que ya no estuviera el señor al frente de la Secretaría de Marina. O sea, ¿cómo podemos tratar de comprender esto? Pero por otro lado resulta que es más famosa la señora de los miércoles
con todos los chismes y las supuestas falsas noticias que salen todos los miércoles. Entonces, en lugar de estar hablando de lo que deberíamos hablar, estamos viendo si la señora Vilchis es chismosa o no es chismosa, o si dijo A o si dijo B, y nos encaminamos pues a la farándula, que lamentablemente esto se está convirtiendo, esta administración pública federal, en una farándula. Y nosotros, pues ahora sí como espectadores en un circo, aplaudimos, ¿no? Pues bueno, rápidamente para cerrar este espacio para opinar, temas económicos, Eduardo Torreblanca, dos te los pongo. Inflación, ¿cómo vamos? Porque pareciera que no tiene regreso. Y la otra, lo que anunció hoy el presidente, me llamó la atención, el tema de esta empresa Altán. Bueno, la primera me parece que puede ser tratada rápidamente. Incumple su promesa el presidente de no rescatar a las empresas y se mete en esta invirtiendo 350, hasta donde se sabe, 350 millones de dólares, que son aproximadamente 7,000 millones de pesos mexicanos, que bien podrían servir para traer medicamentos en contra de cáncer para los niños mexicanos. Pues lo grave no es el que se convierta en un socio mayoritario de una empresa, sino que incumple la promesa que había tenido y que hasta el momento había podido pues mantener en firme, de que no habría de rescatar la ineficiencia de las empresas, porque había otras alternativas. En todo caso, la capacidad del gobierno puede convocar a inversionistas privados, nacionales, incluso extranjeros, a que fortalezcan esa compañía que va a dar servicio, presumiblemente, de manera generalizada de Internet a la población mexicana. No tienes por qué meterte, operas el hecho de que haya quienes decidan meterle recursos a esa empresa y la salvas. Si es que lo que te interesa es rescatar una empresa. En otros momentos históricos el PRI hizo lo propio con Televisa, ya se nos olvidó, pero hubo un presidente que actuó en beneficio a que uno de los accionistas mayoritarios de esa compañía no perdiera la mayoría de manos de la ex esposa de un presidente difunto, y me imagino que tú sabes perfectamente bien de quién hablo, Paco. Y en ese momento el presidente involucró incluso a Nacional Financiera para que se lograra. Hay veces en que operar en favor de una empresa privada pues tiene su chiste y tiene una función específica. Hay empresas emblemáticas en el país que no puedes darte tú el lujo de ver quebrar o de debilitar con tu falta de operación, como pudo haber sido sin lugar a dudas el caso de Aeroméxico, que a mí me hubiera gustado, al menos como intención, de que el gobierno estuviera interesado en que Aeroméxico se mantuviera en manos de capitales públicos, digamos, capitales nacionales, y desafortunadamente perdimos esa empresa. Yo lo quiero dejar ahí. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero lo cierto es que el presidente nos mintió. Ahora, en cuanto a inflación se refiere, sí, dime. No, adelante. En cuanto a inflación se refiere, el asunto va para largo, y qué irresponsable hemos sido, y hablo en plural, la prensa, en decir que ya la inflación comienza a bajar en mayo, cuando lo que bajó fueron 3 centésimas de punto porcentual. Yo la verdad, por 3 centésimas yo no hago fiestas, ¿no? La verdad me espero a ver qué va a pasar con la inflación en los siguientes meses, porque el asunto sigue siendo internacional y sigue hoy focalizado ya no en la energía, sino fundamentalmente en los alimentos. Ahí tenemos un problema muy serio en la inflación en México, ya pega sobre las mesas, y la canasta básica viene cargando una inflación de 2 dígitos. Entonces a mí me parece muy importante decir al público que este asunto va de largo plazo, se va a llevar todo este año y gran parte del año entrante, la inflación. Ahora, se nos va a complicar porque la inflación en Estados Unidos está en 8.6%, y en esta misma semana la Fed habrá de determinar incremento en tasa de interés, y hay quien se pronuncia porque incremente en 3/4 de punto porcentual la tasa de interés de referencia, y que incluso se intente inducir la recesión en Estados Unidos. Quiero decirle a usted que si eso se logra,
con tal de contener la inflación, a nosotros nos va a ir como en feria, como decimos en México, porque si Estados Unidos le da una recesión, es nuestro principal socio comercial. 80-85% de las importaciones y exportaciones van hacia Estados Unidos. Si ellos entran en una recesión, no le digo cómo nos va a ir a nosotros, aguas. Entonces yo creo que el asunto es muy complicado porque es un asunto global en donde México tiene sus propias cuitas, pues, ¿no? Como por ejemplo el asunto del aguacate, como por ejemplo el limón, ya que estamos hablando de criminalidad organizada, también ellos cobran derecho de paso o de piso, y eso también tiene una expresión inflacionaria en las mesas mexicanas. Así es. Raúl, comentarios sobre esto. Me parece de lo más interesante. Se había ofrecido, se había ofrecido cuando se anunció este paquete contra la inflación y la carestía hace ya 2 meses, Paco, se había ofrecido que para contener los precios de estos productos, que entre ello era la seguridad, precisamente para que la inseguridad que lamentablemente prevalece no impacte en los precios, como lo vemos, tráileres que tienen que traer escolta o hay que tener que invertirle dinero para poder tener policía privada que te pueda proteger tu camión que va lleno de productos. Todo ese tipo de cosas se va encareciendo. Pero mira, aquí en Mega Noticias hicimos este ejercicio de los 24 productos que entraron en este paquete, ¿sí? Y el resultado, a fin de cuentas, luego de 2 meses, con precios del Soriana, del mismo producto, de la misma presentación, Paco, tenemos un crecimiento de estos precios en general del 4.2%, ¿sí? ¿Qué significa? Hay algunos productos que subieron fuertemente, como la tortilla, por ejemplo, como el huevo, como la carne de res, o sea, han tenido, unos bajan, otros suben, pero en términos generales me parece que esto nos marca lo que nos está indicando Eduardo Torreblanca como ejemplo ya abajo. O sea, la inflación, el crecimiento de los precios no se está controlando. Me imagino que el costo que está pagando el gobierno mexicano para mantener el precio de la gasolina a través del IEPS bajo en comparación con otros países, porque no está nada bajo. Si ustedes están cargando el tanque de su gasolina, estaremos viendo que estamos pagando pues arriba de 22, 23 pesos. Sí, pero el gobierno ha renunciado a cobrar ya el IEPS en las gasolinas, y esto ya tiene un costo de 100 mil millones de pesos y contando, y el problema es que no sabes ni para cuándo se va a acabar esto, Un último comentario, Lalo Manzanares. No, y se corre el riesgo de que el petróleo siga subiendo, pero el excedente por la venta de petróleo no es suficiente para poder salvar ese hueco de 100 mil millones de pesos del impuesto. Si algo ha demostrado el gobierno, los gobiernos, si algo han demostrado es que buenos administradores no saben cómo gastar, le ponen dinero bueno y malo. A ver, ¿por qué rescatar? Yo sí le llamo rescate, 30 mil millones de pesos para Altan Redes, cuando la Comisión Federal de Electricidad ya había establecido CFE Telecomunicaciones. Es decir, ya estaba previsto al interior de la Comisión Federal de Electricidad el tema de llevar internet a las zonas más alejadas del país. Ese es por un lado. Entonces, mientras en lugar de prepararse para lo que puede venir, que lo está adelantando mi tocayo, a ver, se está gastando dinero sin saber de dónde está saliendo. Se nos anunció que ya se compró la parte de Shell también, que era la que nos iba a estar vendiendo el crudo para poder refinar allí en Deer Park, en Texas, Estados Unidos. ¿De dónde está saliendo dinero? De repente te anuncia el Ejecutivo que le va a pagar el Seguro Social a periodistas que no tienen el respaldo del Seguro Social, tampoco te dice dónde, de repente le va a pagar becas a no sé quién. Vaya, es simplemente una dilapidación, dilapidar el dinero de manera terrífica, y no se están poniendo a pensar cómo pudiesen reaccionar mercados y economía si a Estados Unidos le va mal, como lo está adelantando ahorita Eduardo, Muy bien. Bueno, rápidamente, 2 segundos, Eduardo, 2 segunditos, Eduardo Torreblanca. Hablaste de que el gobierno ha renunciado a cobrar el IEPS, ¿sí? ¿Llegaría el momento en que la situación de una recesión en los Estados Unidos va a obligar de alguna manera
Sí. Y nos va a Esto pegar. no es un barril sin fondo. No, este no es un barril sin fondo. Llegará un momento en donde el gobierno va a decir, ya no podemos más, porque entonces quiebras. Entonces ya vamos a tener que recortar, Ya vamos a tener que recortar presupuesto. Pero esto va a tener que tener un final, y este final es en este segundo semestre, Pues vamos a estar muy pendientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar.